Quien más, quien menos sabe qué significa el concepto de transición referido a la política. ¿Pero sabías que existe un concepto de transición nutricional? En este capítulo ahondaremos en su significado y en sus muy importantes implicaciones sobre la salud. Aunque ya adelantamos, como sociedad va a ser muy difícil, por no decir imposible, que podamos escapar a sus consecuencias. Bueno, pues a nadie se le escapa lo que significa una transición. Normalmente cuando hablamos y no damos más adjetivos nos estamos refiriendo a la transición política, esa que cursó en España, bueno, pues hace unos 40 50 años, pero también existe un concepto que es el de la transición nutricional que no todo el mundo conoce. Si bien el concepto de transición política es siempre algo deseado, porque normalmente se pasa de un estado totalitario, absolutista, llamémosle monarquía, y sin democracia, y hacia ella, ese es el concepto de transición política, en el caso de la transición nutricional no todos los aspectos son positivos. Tiene cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. ¿Qué es la transición nutricional? Bueno, pues la transición nutricional es eso que más o menos ya te he explicado. Viene a ser esos cambios que se producen en una sociedad a medida que ésta evoluciona tanto económica como socialmente en el patrón de alimentación o de consumo de alimentos. Normalmente provenientes antes de la transición nutricional de unos alimentos o un consumo de alimentos más o menos frescos, basado en alimentos vegetales, con menos productos animales, con menos productos ultraprocesados y que precisamente evoluciona pues a una mayor disponibilidad alimentaria. La población tiene mayor acceso a mayor cantidad de alimentos, mucho más constante, más económica esa disposición de alimentos, pero también cambia el patrón nutricional de esos alimentos que se consumen. En cualquiera de los casos, la transición nutricional tiene tanto ventajas como inconvenientes y creo que es necesario que los veamos por separado. Ventajas de la transición nutricional. Hay un dicho popular que dice que de grandes cenas están las sepulturas llenas y yo creo que todo el mundo sabe a qué se refiere, pues que un entorno de opulencia pues no es especialmente beneficioso para la salud. Pero hay una contrarréplica a este dicho popular, también una contrarréplica popular, que dice que más llenas están esas sepulturas de las pocas cenas. Esto pone de relieve algo especialmente sencillo, que si bien la superabundancia no es especialmente saludable en las cenas o en cualquier otro momento, pero lo que sí seguro no es nada saludable es la falta de alimento. Y esta es precisamente una de las ventajas que tiene la transición nutricional, que pasamos de un contexto en el que las deficiencias, las carencias, el hambre, directamente la hambruna, eran un factor determinante o descriptor de esas sociedades previas a la transición nutricional y que pasan hacia un contexto en el que la accesibilidad tanto económica como directamente, no económica porque la podamos comprar, porque tengamos dinero para comprar esos alimentos, sino ya porque estén disponibles en los puntos de venta para poderlos adquirir, pues que tengamos esa accesibilidad, mayor variedad. Esta es una de las grandísimas ventajas. Asociada a ella, sin lugar a dudas, también está el tema de la seguridad e higiene alimentaria. Cuando nosotros comemos antes de la transición nutricional, pues tenemos un entorno, unas circunstancias que no son las más adecuadas en cuanto a la seguridad alimentaria, seguridad e higiene alimentaria. Y en ese momento de la transición, gracias a la evolución tecnológica y a los conocimientos científicos, pues se garantiza que la producción, la conservación, la distribución, etcétera, de los alimentos sea mucho más segura. Y ya por último, en un entorno un aspecto muchísimo más hedonista, la transición nutricional nos ha permitido disfrutar de alimentos que en otro momento serían absolutamente inaccesibles. Es decir, de alguna forma podemos enriquecer culinaria o gastronómicamente pues nuestras mesas con nuevos sabores que anteriormente pues eran prácticamente inaccesibles. Así que estas son básicamente las ventajas, pero vamos con los inconvenientes. Inconvenientes de la transición nutricional. Y las desventajas que os voy a contar, pues ya las conocéis porque las estamos viviendo. Y además parte de un cambio también, esta transición nutricional ha significado al mismo tiempo un cambio en el contexto epidemiológico. Es decir, si las sociedades de antes de transicionar nutricionalmente, tenían un entorno epidemiológico caracterizado por las carencias nutricionales o las deficiencias, sin ir más lejos, el escorbuto, la pelagra, el beriberi, el raquitismo eran enfermedades carenciales por falta de determinados nutrientes en el siglo XX, sobre todo a principios, mediados del siglo XX, y en España eran relativamente frecuentes, eran moneda de uso habitual. Y resulta que
hemos dejado atrás ese entorno epidemiológico relacionado también con la falta de alimentos. Sin embargo, ese cambio epidemiológico en las enfermedades que estamos sufriendo actualmente, que son las conocidas como enfermedades no transmisibles, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, qué decir de la diabetes, por no hablar del cáncer, no ausentes pero muchísimo menos prevalentes antes de la transición nutricional, pues hoy son protagonistas. Y esto se debe a que precisamente gracias a esa especial abundancia de alimentos, no solamente ha venido porque haya más frutas, verduras, hortalizas, legumbres, carnes, pescados, sino porque también ha crecido la presencia o han entrado a cholón los alimentos ultraprocesados, cuyo perfil nutricional pues es claramente negativo, especialmente rico en calorías, rico en sal, en azúcares, en grasas no recomendables, y esa es una de las grandísimas, por no decir el mayor de los inconvenientes. Y en este sentido, en el del cambio de contexto, no podemos pasar por alto, y aunque no está relacionado propiamente con la oferta alimentaria, no podemos pasar por alto el cambio de contexto también con la realización de la actividad física, en la que se ha reducido muchísimo y en donde el sedentarismo a día de hoy, en comparación con lo que sucedía antes de la transición nutricional, pues es un contexto radicalmente distinto. Nos movemos muchísimo menos que lo que se movían nuestros padres o ya no digamos nuestros abuelos. Como ves, la transición nutricional tiene sus pros y sus contras, así que yo creo que llega el momento de hacer un resumen. Resumen. Visto con perspectiva, el poderse decantar por el estado previo a la transición nutricional o después de la transición nutricional, pues puede no ser sencillo, puede resultarnos complejo. Como hemos visto, tienen ventajas e inconvenientes. Sin embargo, nosotros tenemos esa capacidad de decidir, ¿no?, de qué nos convendría más si estar en un contexto o en otro. Sin embargo, como decía, si se lo preguntáramos a las personas de hace 50 años sobre qué contexto preferirían, yo tengo la absoluta certeza de que todos ellos coincidirían en que preferirían vivir en nuestro actual contexto, es decir, de haber realizado esa transición nutricional y tener toda esa disponibilidad y oferta alimentaria. Pero resulta curioso que todas las personas que nos dedicamos a dar consejos sobre nutrición y alimentación, resulta que nos referimos a hacer las cosas como se hacían antes de la transición nutricional. Cocinar más, alimentos más frescos, menos ultraprocesados y movernos más. Con lo cual, yo creo que es un poco difícil de trasladar esto. El problema reside básicamente en que tenemos la posibilidad de elegir. Quizá la mejor respuesta sería, es muy bonito decirlo y queda muy bien sobre el papel, y otra cosa es cómo lo llevarlo a la práctica, en que nos quedemos con las ventajas que tiene esta oferta y bueno, prescindamos de los inconvenientes sabiendo cuáles son. Si te ha gustado este contenido, te animo a que te suscribas a Contra Dietética, a que revises los contenidos anteriores y nos vemos en el próximo episodio.